¿Ahí sí? Ahí está, ahí Bueno, está. ahí está. Bien. Les decía, el reglamento de copropiedad eh, o reglamento del consorcio, que yo les decía es el estatuto de la persona jurídica consorcio, y les presento nuevamente o les traigo nuevamente la definición que el otro día mencioné, que es el reglamento de copropiedad y Profe, administración. ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, le hago una consulta. ¿En qué se diferencia el reglamento de copropiedad con el reglamento interno? Porque yo leí que el reglamento interno puede existir o puede que no. Claro, yo creo que algo mencioné el otro día con respecto al reglamento interno, no sé si vos estabas en la clase. El reglamento interno muchas veces hace a cuestiones de la diaria del consorcio. Por ejemplo, ¿cuáles son los horarios donde se puede sacar la basura? ¿Cuáles son los horarios de siesta? Es decir, ¿hasta qué hora pueden andar los chicos en los pasillos si fuera un consorcio tipo monobloc? Eh, Ese tipo de cuestiones las plantea un reglamento interno. Ahora, ese reglamento interno que hace más que nada a una convivencia diaria puede o no existir, no necesariamente existe. Algunas de estas resoluciones se toman en asamblea y se dejan establecidas en el libro de actas de la asamblea, y otras a veces ya el mismo consorcio o un consejo de propietarios dice, bueno, vamos a redactar algunas normas básicas de convivencia a los efectos de mejorar la vida consorcial. Pero, insisto, ¿eso puede existir o no? Lo que sí va a existir siempre es el reglamento de copropiedad. Va a existir siempre porque hace a la esencia misma del consorcio, de la persona jurídica, de la propiedad horizontal, del mismo título de los consorcistas. Yo recuerden que les decía que el título de propiedad de la unidad funcional va integrado con el reglamento de copropiedad. Ese reglamento de copropiedad que por otro lado se hace en escritura pública, a diferencia que el reglamento interno muchas veces, habitualmente es un documento privado redactado entre algunos copropietarios y que se somete a la aprobación de una asamblea. Esa es básicamente la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, les decía, el reglamento de copropiedad, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. El reglamento les decía que de copropiedad, acá está una pequeña definición, y administración es el estatuto fundamental que contiene la regulación de los derechos y obligaciones de los titulares de departamentos bajo el régimen de propiedad horizontal. Se denomina de copropiedad porque describe las partes del edificio y la proporción en que las privativas participan en las comunes. La palabra administración hace referencia al funcionamiento de los órganos del consorcio. En este reglamento nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las cuestiones que hacen al consorcio, desde las partes privativas, desde las partes comunes, cómo participan las partes privativas en esas partes comunes. Vamos a encontrar los derechos y obligaciones de cada uno de los consorcistas, más allá de lo que determina obviamente el Código Civil, que también fija derechos y obligaciones. Yo les decía el otro día que si viéramos esa pirámide kelseniana, encontraríamos la Constitución Nacional arriba, el Código Civil en el medio y finalmente en la base este reglamento de copropiedad que hace a la vida del consorcio y que generalmente actúa supletoriamente de lo que dice la ley. La ley en tan pocos artículos no podrían definir la vida o todo lo que sucede en un consorcio de propiedad. Piensen que en Mar del Plata nomás, el 40% de la población de la ciudad vive en consorcios. Es decir, una ley no podría suplir todas las cuestiones diarias que se dan. Bueno, el reglamento habitualmente sí termina de resolver esas cuestiones. La naturaleza de este reglamento es la mayoría de la doctrina, algunos hablan de otro tipo de naturaleza jurídica, pero la mayoría de la doctrina entiende que es un contrato y que es un contrato plurilateral. ¿eh? Acá yo les marco un pequeño extracto de un fallo. El reglamento de copropiedad constituye un contrato formal, multilateral, conmutativo, consensual, en el cual impera soberanamente la voluntad de las partes
ajuste conforme lo dispone el 1197 del Código Civil. Piense que este fallo es con la vigencia de la 13512, es decir, antes de la reforma del Código Civil y Comercial. Dice, en la medida que los derechos que obligan a respetar recíprocamente y las obligaciones que se impongan no sean incompatibles con el régimen especial al que se someten las partes. La importancia del reglamento de copropiedad y administración es tal que las partes que lo conforman quedan sujetas a las obligaciones asumidas en el mismo. Obviamente que, que esta idea de contratación requiere de la voluntad o la autonomía de las partes de someterse a un régimen especial y que luego van a quedar atados a esa situación. Tan atados que en algunas situaciones algunos autores plantean que se trata de un contrato de adhesión también, un contrato de adhesión que hasta podría ser interpelado bajo el régimen de lo que es el sistema de las leyes protectorias del derecho del consumidor. Pero bueno, nada, es una cuestión para otra clase. Queda claro entonces lo del reglamento. Ustedes después en el código van a encontrar todas las cuestiones que deberían tratar el reglamento, eso lo dejo para la lectura de ustedes, que es el contenido. Claramente ustedes tienen que saber, sobre todo si van a dar este tema, la gran mayoría de las cosas que deben contener estos reglamentos. Bien, vamos Profe, sí. con respecto a eso, en uno de los artículos menciona las cláusulas estatutarias y la unanimidad que tienen que tener para cambiar ese tipo de cláusulas. Yo no encontré en ningún lado que estableciera bien diferencia entre cláusula estatutaria y reglamentaria, pero entiendo que son referidas al patrimonio y que por eso se necesita que haya unanimidad, ¿no? O es otra cosa, o se refiere a otra cosa, las estatutarias. No, las estatutarias hacen a la vida misma de la propiedad privada también de cada consorcista. Por eso se requiere unanimidad. Es decir, si vos implicara la modificación del reglamento un avasallamiento sobre el derecho privado de una de las partes, o del resto de los consorcistas, en favor de otro, vamos a poner de ejemplo, el propietario del último piso del edificio pretende construir en su terraza, en la terraza, alguna especie de quincho de uso exclusivo para él. La terraza es de uso común de los propietarios, o más que de uso, es de propiedad común. Esto también hay que diferenciar. Hay cosas que a veces pueden ser de uso común o de uso privativo, pero no necesariamente son de propiedad común. Por ejemplo, lo pongo en estos términos. Si yo vivo en la planta baja, me voy ahora abajo del edificio. Si yo vivo en la planta baja y hay un pulmón de aire de ese edificio, ese pulmón de aire es claro que es de propiedad común de todos los consorcistas. Ahora puede pasar que el uso sea exclusivo del propietario que tiene el departamento en la planta baja y tiene una ventana o una puerta a ese espacio común. Entonces, digo, volviendo al ejemplo de lo que es en las normas estatutarias y demás, si yo viviera en el último piso y en la terraza, que es de dominio común, yo pretendiera construir algo solamente para mí, y eso implicara un avasallamiento sobre el derecho del resto de los consorcistas, porque piensen que sobre ese espacio común hay un condominio, y si ustedes están viendo condominio, sabrán que uno tiene libertad jurídica para disponer de las partes ideales, pero no materialmente de ese condominio. Entonces, si yo estoy disponiendo, obviamente estoy avasallando o estoy yendo en contra o estoy pasando por encima de derechos de terceros. Si eso yo pidiera en una asamblea, decir, bueno, yo quiero quedarme con esa parte proporcional del edificio, de esa parte común, obviamente yo ahí voy a estar
pidiendo una reforma a las normas estatutarias que hacen, en este caso en particular, a las proporciones de cada uno de los propietarios en el total del edificio. Para eso, como yo voy a tener más partes privativas y el resto va a tener menos partes privativas o menos facultades sobre las partes comunes, en ese caso voy a requerir la unanimidad de los consorcistas, la conformidad, perdón, unánime de los consorcistas para que poder reformar el estatuto. Ahora bien, si lo que yo pretendo es modificar una norma reglamentaria del estatuto, por ejemplo, en vez de decir que el administrador dura en su mandato 1 año, digo, no, va a durar 6 meses o va a durar 2 años, o el administrador tiene que ser una persona del consorcio y no un tercero al consorcio, ahí no voy a requerir unanimidad, sino las mayorías que se requieran para cada caso. En este caso, mayoría absoluta. ¿Está claro la respuesta? Sí, profe. Bien, yo después, a ver, voy a acompañar algunos artículos para que ustedes tengan, para abundar un poquito más en este tema, sobre todo aquellos que pretendan dar propiedad horizontal. Así que quédense tranquilos. ¿De dónde están estudiando este tema? ¿De Keeper? Keeper. Keeper. Sí, de Keeper. Bien. ¿Y Sí, no de está Keeper. este tema? ¿Cómo está desarrollado? Está bastante completo en Keeper. Bueno, y lo de las normas no está. No, yo por lo menos no lo encontré. Bueno, después yo se los hago llegar, la diferenciación entre diferentes tipos de normas. Bien, les decía, Gracias. el consorcio de copropietarios tiene diferentes órganos. Uno de sus órganos es la asamblea, otro de los órganos es la administración o el administrador, y finalmente el consejo de propietarios. Consejo de propietarios que ustedes van a ver que es un consejo facultativo, no siempre en todos los consorcios existen. Es de buena práctica que existan, sobre todo en consorcios grandes. En consorcios chicos es menos normal o natural que existan, pero obviamente nada impide que puedan existir. Uno piensa en consorcios chicos por ahí de 10 unidades funcionales, y pensemos que hay consorcios de por ahí 500 unidades funcionales, o 200 o 100 unidades funcionales. Hay edificios muy grandes, por eso también la ley innova con esto de los subconsorcios, ¿no? que también dispone. Bueno, les decía, los órganos, asamblea. A ver. Bien, vamos a la asamblea. De la asamblea ustedes tienen que tener en claro algunas cosas. La convocatoria, el quórum, las mayorías y las facultades. ¿Está claro? Convocatoria, quórum, mayoría y facultades. Convocatoria. La convocatoria la dispone el artículo 2059, que dice que la forma es la establecida en el reglamento. Es decir, cómo se debe convocar es el mismo reglamento el que establece cómo debe hacerse. Lo que sí tiene que estar claro que en esa convocatoria, de acuerdo a lo que dispone la ley, debe contener la transcripción del orden del día y debe ser completa y precisa. Es decir, tiene que tener el día, la hora y el lugar donde se va a desarrollar la asamblea, día, hora y lugar donde se va a desarrollar la asamblea, ¿no? Y además, ¿qué temas se van a tratar? ¿Qué temas se van a tratar? ¿Por qué? Porque es lo único que los consorcistas pueden, en principio, tratar. Los temas que están sometidos en esta convocatoria. Entonces, ¿está claro cómo se hace? La forma es la establecida por el reglamento, que muchas veces se hace por una nota, por mail. Bueno, cada consorcio o cada práctica consorcial
tendrá sus formas, ¿no? Si el reglamento, muchas veces hay reglamentos que no dicen nada, entonces la forma de convocatoria por ahí se resuelve de alguna manera en una asamblea anterior, o lo resuelven conjuntamente con la costumbre del consorcio. Se anotan. Este tipo de cosas habitualmente se dejan establecidas en algún lugar. ¿Por qué? Porque una mala convocatoria puede ser que haga que la asamblea finalmente sea declarada nula. Entonces es importante que esté bien convocada, con la anticipación suficiente, con la documentación que se requiere para cada caso. Habitualmente digo, la documentación que se requiere, si yo estoy convocando una asamblea ordinaria donde voy a tratar, entre otras cosas, el estado de cuentas del consorcio, seguramente acompañe en esa misma convocatoria o haga llegar a los consorcistas con esa misma convocatoria el balance de gestión anual del consorcio o de la administración, ¿no? Bien, dice el 2059, los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de copropiedad, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Dice, es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. Esto sería casi impracticable. Yo, en consorcios, no chicos, porque por ahí es más fácil, pero en consorcios medianos, es raro que estén todos los propietarios presentes en esa asamblea, como para decir, bueno, che, mira, nos gustaría tratar algún tema que tiene que ver con, por ejemplo, queremos pintar el consorcio y no fue convocada la asamblea para eso. Bueno, si estamos todos presentes y lo resolvemos tratar por unanimidad, bueno, ahí se podría tratar. Pero en principio, si esto no es así, lo que se trate por fuera de la convocatoria del orden del día va a ser declarado o puede ser declarado nulo. La asamblea... Profe, ¿quién confecciona el orden del día? Siempre el administrador, en algunos casos Sí. en acuerdo con el Consejo de Administración. Pensemos que las Y asambleas... si los dueños de las unidades funcionales tienen algo para agregar, pueden ir y tocar la puerta y decirle que lo pongan. Y bueno, pero para eso está el Consejo de Administración. A ver, la realidad es que la situación muchas veces no es la ideal con respecto a cómo se debería tratar los temas en el consorcio. Piensen que, y lo decía Vélez, la vida consorcial es un lugar de múltiples conflictos, ¿no? Entonces, es casi imposible que todos los propietarios estén de acuerdo con todo lo que hace el administrador. Entonces, siempre va a haber uno que dice, bueno, pero yo quiero tratar que las expensas se están viniendo muy caro y por qué le estamos pagando, qué sé yo, tanta plata al administrador o al encargado del edificio, o por qué se gasta en, qué sé yo, en el asesoramiento contable para el administrador. Estoy poniendo todas cosas que habitualmente nos plantean a los abogados, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, muchas veces lo que uno le sugiere al propietario es decir, bueno, vaya, hable con el administrador, si no se pone de acuerdo, pida que lo traten en la asamblea. Ahora, quien arma el orden del día es el administrador y puede no poner ese tema en tratamiento. También se puede hacer, y por eso es importante la figura de los consejos de administración, que si bien la ley 13512 no los contemplaba, sí existían en los hechos, porque los mismos reglamentos muchas veces los creaban. Es importante la figura del Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración, en definitiva, son propietarios. El administrador muchas veces no es el propietario, no es un propietario. Es una empresa, es una persona jurídica, es una administración que por ahí que administra 30, 40 edificios. Entonces, quien tiene la cotidianeidad de lo que sucede en el edificio son los propietarios.
Entonces, es el Consejo de Administración el que, en conformidad con el administrador o de común acuerdo, arman ese orden del día, ¿no? ¿Respondí la pregunta? Sí, gracias. Bien, bien, Yo bien. tengo otra Sí. consulta. Respecto a lo que se resuelva en esa asamblea o en la convocatoria, ¿dónde queda registrado eso? Siempre en un libro de actas. Ahora vamos a ver Bien. cuáles son. Hay 2 libros que hay que llevar sí o sí a una asamblea. El administrador tiene que tener Bien. otros libros, pero en la asamblea tiene que haber 2 libros sí o sí. Uno que es el libro de registro de firmas y otro que es el libro de actas. El libro de registro de firmas, ¿para qué es? Para que el que viene, que dice, yo soy, por ejemplo, Daniel Núñez, voy a firmar ese registro de firma y el administrador va a comparar con un registro que él tiene previamente si es la misma firma. Obviamente que yo voy a ir con mi DNI, ¿no? Para acreditar quién soy, ¿no? Pero bueno, es importante ese registro de firmas de los que participan. Y el otro libro es el de actas. Es el de actas. En el libro de actas se vuelca lo que se trata en la asamblea, se vuelcan las propuestas, las mociones, como se llaman, y las resoluciones, lo que se vota. Todo eso se transcribe. El libro de actas, el acta de una asamblea, no es una transcripción lineal de cada una de las cosas que se dicen. Es decir, no es que hay alguien que va con su grabador, graba la asamblea y después transcribe cada una de las cosas que se están diciendo. Muchas veces lo que se hace es un resumen, se plantean las posturas, se plantean las discusiones en términos generales y lo que se votó, ¿no? Ese libro de actas queda obviamente en manos del administrador, y el administrador siempre tiene la obligación de acompañar a los vecinos, a los copropietarios, lo que se resolvió en la asamblea anterior, ¿no? Pero bueno, queda ahí. ¿Está claro? Perfecto. Fíjense, Sí, perfecto. el artículo 2062, actas, dice, sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar libro de actas de asamblea y libro de registro de firma de los propietarios. Debe elaborarse acta de cada asamblea en el libro respectivo, en el que los representantes deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas, elegido por los propietarios. Habitualmente este es el primer punto del orden del día. Dice, bueno, ¿quién va a redactar el acta? Y se vota. Entonces, el primer punto del orden del día es elección del secretario para redactar el libro de actas, el acta de la asamblea. Entonces, esa es la primera cosa que se vota habitualmente en las asambleas. Les decía, estas deben contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas, o en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes, y ser firmadas por el presidente de la asamblea y 2 propietarios, al pie de cada acta. El administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresadas. 2062. ¿Está claro? Bien. Sigamos. Quórum. Profe, perdón, Sí. perdón que moleste, tengo una duda más. Con Sí. respecto en el artículo 2051, hace como una distinción entre propietarios y consorcio. Dice que para hacer mejoras u obras sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio. Los propietarios, para poder pedir una mejora u obra, no lo deben pedir mediante asamblea y eso lo resuelve el consorcio. No está, o sea, no sé por qué, no entiendo por qué hace la distinción entre propietarios y consorcio. No, porque depende del tipo de obras y mejoras que vos quieras hacer. A ver, una mejora puede ser una pintura sobre tu medianera, ¿entendés? Y eso no le vas a pedir, depende a dónde des. Si es una medianera que da al exterior y hacia la fachada del edificio, vas a tener que pedirle autorización al consorcio. Ahora, si da al interior, no, ¿entendés? Entonces, depende del tipo de obra de que se trate. Eso siempre va a ser la situación de hecho la que determine quién es el que resuelve.
Lo que sí tiene que quedar claro es que cuando vos haces una obra como consorcista, como propietario, que afecta la seguridad, el espacio común, la fachada del edificio y demás, esa decisión no la podés tomar por vos solo, la tenés que tomar en conformidad con el consorcio. ¿Qué dice acá? El 2051, para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado. Vamos a poner que un propietario pretende, por ejemplo, volvemos al ejemplo de... Yo todo esto lo digo porque he asesorado bastante a consorcios y son cosas de la vida cotidiana. El propietario de la planta baja que tiene el pulmón de aire en la ventana de su casa. Está cansado que le tiren toda la mugre, la yerba que descarta uno del tercero C que también da al pulmón de aire, que le descarta los paquetes de cigarrillo que los tira por la ventana, la yerba, la pelota de un nene que cae también ahí, y siempre tocándole el timbre para ir a buscar la pelota del nene que cayó al pulmón de aire. Entonces, ¿qué plantea? Dice, miren, yo quiero poner una malla de contención para que en el pulmón de aire sobre el piso deje de caer basura. Está bien, va a caer en la malla de contención, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, por una cuestión hasta de seguridad, porque mis hijos jugaran ahí y yo no sé lo que puede caer de arriba. ¿Lo puede hacer solo? Y está pensando en la seguridad de su familia. No, él lo va a tener que proponer al consorcio o al resto de los propietarios, y el resto de los propietarios van a tener que dar la conformidad. En este caso, es una persona en forma individual. Ahora, también puede surgir del mismo consorcio esa obra, esa mejora, y proponérsela al resto de los copropietarios. Y ese resto de copropietarios va a tener que dar su conformidad. Habitualmente, este tipo de conformidades se dan en asamblea. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, les decía, ¿qué es el quórum? Sí. Respecto de eso que usted le acaba de explicar, disculpe, respecto de lo que le acaba de decir a ella, va a depender de quién la interponga, o sea, de quién la disponga, esa mejora, si va a salir ese dinero del consorcio o va a salir del particular, o sea, del propietario, ¿no? Y Ese depende, gasto me refiero. sí, y claro, por supuesto. Y quien sí, la propone es el particular, el propietario, el dinero lo va a tener que poner. No necesariamente, porque la propuesta puede Ajá. ser del particular, pero para beneficio de todos. Entonces, en ese caso Bien. lo tendrán que pagar todos. Está Bien. claro. A ver, Perfecto. en el caso que yo te digo, si yo te lo... Es muy vidrioso, pero en el caso que yo te digo, yo quiero poner una malla de contención porque tengo miedo de la seguridad de mis hijos, que tienen facultades por reglamento de jugar en ese espacio, porque es de uso exclusivo mío. No es de propiedad exclusiva mía, pero sí es de uso exclusivo mío. Entonces, yo no sé si no le digo al resto del consorcio, bueno, pero páguenlo todos. O todos los que dan al pulmón de aire. Porque también me podría decir el propietario que tiene un local a la calle, me podría decir yo qué tengo que ver con eso. ¿Entendés? Nada, son cuestiones que no las va a resolver la ley, muchas veces no las va a resolver el reglamento de copropiedad y se van a someter a una discusión asamblearia. ¿Está claro? Bien. Bien, perfecto, gracias. No, por favor. El quórum. ¿Qué es el quórum? Bueno, es la cantidad de personas, de propietarios, de unidades funcionales que debe tener la asamblea para que pueda deliberar y votar válidamente, ¿no? Entonces, ese quórum, acá quise poner, depende de los temas a tratar, el quórum requerido puede variar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo que voy a tratar es un tema que requiere unanimidad, sin embargo, a esa asamblea me fue 2/3 de los propietarios, obviamente no voy a tener el quórum suficiente para poder tratar ese tema. ¿Se entiende? Ahora, si yo lo que necesito tratar son temas que requieren mayoría absoluta, el quórum requerido para esa asamblea va a ser el de la mayoría absoluta de los propietarios, es decir, la mitad más uno. ¿Está claro? Del total de los propietarios.
Ese es el quórum, es decir, es la cantidad de personas que se requiere o de propietarios de unidad funcional para que la asamblea pueda deliberar y votar válidamente. Si el quórum no está completo, no se puede tratar el tema. Bien, mayoría. Igual el tema de la, Sí, el tema de las mayorías también puede variar de acuerdo a la proporción que tengan en las unidades funcionales, ¿verdad? bueno, Muchas veces es amplio el concepto ahora se que está en el código. modificó, sí, ahora se modificó, porque antes no quedaba claro y muchas veces era el reglamento el que determinaba las mayorías. A ver, las mayorías, nosotros vemos que hay mayorías absolutas, mayoría de 2/3. Las absolutas es que todas las decisiones que no requieran mayorías especiales se toman por mayoría absoluta. Pero el artículo 2060 nos habla ahora de una doble exigencia para conformar esa mayoría. La doble exigencia es la de unidades funcionales y porcentualidad. Piensen que cada departamento o cada unidad funcional, que puede ser un departamento, puede ser una cochera, puede ser un local, ocupa en el consorcio una proporción. Generalmente un local que está en la planta baja, que tiene por ahí, no sé, 100 metros cuadrados, es proporcionalmente en el edificio ocupa más espacio que un departamento de 2 ambientes, del mismo edificio. ¿Esto qué quiere decir? Que el del local, de la planta baja, va a pagar seguramente más expensas que el del departamento de 2 ambientes. Y el de 2 ambientes va a pagar más expensa que el de departamento de un ambiente, es decir, en cantidad de metros, porque tienen menos cantidad de metros en ese edificio. Eso habla del porcentaje que tiene cada unidad funcional en la totalidad del edificio. Esa es una forma de contar, pero también se cuenta por unidades funcionales, es decir, el voto del propietario de la unidad funcional de un ambiente vale lo mismo que el voto del propietario de la unidad funcional local a la calle, por ponerlo en estos términos. Lo que hace la ley o lo que hace el código ahora es decir que la mayoría absoluta, estamos hablando del 50% más 1, la mayoría absoluta se debe componer con una doble exigencia, cantidad de unidades funcionales y porcentualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tuviéramos un consorcio con 10 unidades funcionales, la mayoría absoluta en cantidad de unidades funcionales son 6, ¿no? Ahora resulta que los otros 4 propietarios son justamente los que tienen mayor proporción en el edificio. Si esos 4 propietarios conforman otra mayoría, no habría mayoría absoluta, porque no se daría la doble exigencia. Por lo tanto, la mayoría tiene que estar compuesta no solamente por la cantidad de propietarios que voten a favor de una determinada decisión, sino que también por la cantidad de porcentuales, es decir, esos 6 propietarios además tienen que conformar la mayoría en la proporcionalidad del edificio. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, gracias. Eso habla de la proporcionalidad. Esta exigencia es importante porque es una novedad que trae el Código Civil y Comercial. Bueno, después hay otras mayorías que, por ejemplo, bueno, hoy hablamos de unanimidad. Para algunas cuestiones es requisito la unanimidad. Y para otras los 2/3, como por ejemplo para reformar el reglamento. Para reformar el reglamento en sus normas reglamentarias, como bien decía la compañera, se requiere 2/3 de los votos. Ahora bien, cuando habla de los 2/3, el artículo 2057, dice el reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Acá no habla de la doble exigencia. La doble exigencia solo lo hace para las mayorías absolutas.
no para la reforma del reglamento. Solamente habla de la mayoría, de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Entiendo yo que sería contado por unidades funcionales, en ese caso. Fíjense que no sigue una línea el Código Civil de tratar a todos los temas por igual en respecto a las mayorías en las asambleas de propietarios. ¿Mm? Bien. Hay un caso más, que es el de conformidad. Se me han borrado todas las M, evidentemente. La de conformidad expresa del artículo 2061, que dice: para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares. Es decir, si yo lo que estoy resolviendo es algo que toca un derecho en particular de un consorcista, ya no solamente va a bastar con esta mayoría absoluta, esta doble exigencia de unidades funcionales y porcentualidad, sino que además voy a requerir que dentro de esa mayoría esté la conformidad del propietario que ve afectado un derecho. ¿Está claro esto? Es decir, yo puedo tener esta doble exigencia de cantidad de votos por unidad funcional y de porcentualidad, pero resulta que estoy resolviendo algo que afecta a un propietario y ese propietario no me da su voto, entonces, por más que tenga la mayoría absoluta, no lo voy a poder aprobar, no lo voy a poder dar por válido. Por eso muchas veces las disputas que se dan en las asambleas son muy fuertes, porque obviamente hace a la vida diaria de cada una de nuestras propiedades, ¿no? El que vive en casa por ahí en casas no se da cuenta de la necesidad de estar acordando continuamente con sus vecinos su forma de vida, porque de eso se trata, o los arreglos de su propiedad, o las mejoras, o el mantenimiento, y todo lo que hace a la vida diaria del Doctor, edificio. Sí, sí. sí, la persona, el consorcista que no asiste a la asamblea, ¿tiene derecho también al voto? Si lo hace a través de un representante, sí. Si no acude, no. Si no, no. A eso quería Claro, saber. no. Sí. Habitualmente el que no acude le da un poder a otro propietario para que vaya y vote Ajá. en su nombre. ¿Mm? Eso se puede hacer. De hecho, hay muchas veces, al momento de integrar el quórum, para ver si está el quórum, no solamente se cuentan los propietarios presentes, sino también aquellos propietarios que vienen en representación de otros propietarios. Y eso es un voto más, o los que correspondan, ¿no? ¿Está Está claro? bien, gracias. No, por Sí, favor. gracias. Bien, acá hay un tema más que habla de ratificación tácita, que lo plantea el segundo párrafo del artículo 2060 del Código Civil. Dice: la mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes, y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan antes por igual medio con mayoría suficiente. Puede que no tengamos la mayoría suficiente para aprobar un tema, pero podemos proponer como asamblea, mayoritariamente, la mayoría de esa asamblea puede proponer al resto del consorcio, incluso a aquellos que no han ido, para que se expresen. Pero no es una consulta. Le están transmitiendo una decisión a tomar. Por lo tanto, si yo lo que digo es: la mayoría de este consorcio quiere pintar la fachada del edificio, o va a pintar la fachada del edificio, y esto vale tanta plata, o esto cuesta tanto, o el presupuesto para esto es tanto, y por ahí en esa asamblea que estuvo convocada para eso no hay
el quórum suficiente o la mayoría suficiente para tratarlo, dicen, bueno, vamos a ver qué opinan los demás. Y lo hacen llegar. Si los demás, los que no fueron, no dicen nada en el término de 15 días, se habla de una ratificación tácita de esa decisión, o un apoyo tácito a esa decisión. Lo que sí pueden hacer dentro de esos 15 días es decir, no estamos de acuerdo, y si eso conforma otra mayoría, obviamente esta idea de pintar el edificio quedaría sin posibilidad de hacerse. ¿Está claro? Bien. Bueno, en cuanto a las facultades, son las del 2058, que dice, son las cuestiones que son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal, las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de estos o por quien represente el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto, es decir, el 5% de los propietarios podría proponer también un tema a tratar. Esto lo encadeno con una pregunta del principio de clase, cuando un compañero me preguntaba, bueno, pero yo propietario, ¿puedo ir y decirle, bueno, sí, vos le podés ir a decir y el administrador te lo puede tomar o no? Ahora, si vos conformás con otros propietarios un 5% del conjunto del consorcio, ahí el administrador tiene la obligación de ponerlo en el orden del día. Bien. Las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio, esto también es una novedad. Antes de despedir o tomar a un empleado era una facultad del administrador. Hoy esta facultad del administrador se comparte con la asamblea. Y está bien que sea así, porque despedir a un encargado sale muchísimo plata. Entonces, si el administrador resuelve despedir al encargado porque se lleva mal, y no por otras cuestiones, no puede embarcar a todo el consorcio en una demanda millonaria de indemnización por despido incausado. Entonces, siempre, como es el consorcio, son los propietarios los que van a terminar poniendo plata de su bolsillo, o los que cuando van a tomar a alguien, van a darle la confianza a alguien que va a estar todos los días conviviendo con ellos, hasta los que les entregan muchas veces la llave para que le arreglen o le conserven o le mantengan su departamento. Obviamente que son los consorcistas los que tienen que dar esta conformidad. Y está bien, esta es una novedad que trae el Código Civil y Comercial. Finalmente, las cuestiones no contempladas, como atribuciones del administrador o del consejo de propietario, si los hubiera. Bien. Asamblea judicial. Bueno, estuvimos hablando de la asamblea ordinaria. El código hoy no habla de asamblea ordinaria y extraordinaria. Los reglamentos de copropiedad es muy posible que sí lo hagan. La asamblea ordinaria va a ser aquella que se convoca una vez al año, siempre en la misma época, y es en la que se resuelven, entre otras cosas, el balance del consorcio, el balance económico, ¿no? La designación del administrador y demás. Y las asambleas extraordinarias son aquellas que se convocan en cualquier momento del año para tratar un tema determinado. El código no habla de ordinarias y extraordinarias, pero es muy posible que muchos reglamentos todavía lo sigan haciendo. Y si mañana les preguntaran cuál es la diferencia entre una y otra, podríamos decir esto, que en las ordinarias es las que se convocan habitualmente una vez en el año, en la misma época del año, para tratar temas que tienen que ver con estos temas generales. Las extraordinarias son para temas particulares. Ahora bien, hay otro tipo de asamblea que es la asamblea judicial, la del 2063. Y esta asamblea se lleva a cabo cuando fracasan las otras asambleas. La convocan los propietarios ante la omisión de convocatoria del administrador o del consejo de administración. ¿Esto qué quiere decir? Que el administrador, o ni el administrador, ni el consejo de administración llamaron a asamblea. Entonces, los propietarios reunidos, ahí lo dice en el segundo punto, al menos el 10% de los propietarios, van al juez y le dicen que
el administrador no convocó o el consejo de administración no convocó cuando tenía que convocar y por eso le piden a un juez que resuelva esa situación. Y es el juez el que va a convocar. La asamblea se puede resolver con mayoría simple de los presentes. Acá hay otra novedad, es decir, puede que a esa asamblea convocada judicialmente no vayan todos, vayan algunos, y con la mayoría simple de los presentes puede resolver los temas a tratar. Depende, ahí también yo les voy a decir depende, porque si el tema es de cuestiones muy diarias o reglamentarias, por ahí se podría aprobar con esta mayoría simple. Ahora, si se trata de la reforma estatutaria del reglamento, ningún juez le va a dar aval a esa decisión. Y lo que dice finalmente, además el código dice que ante la falta de decisión resuelve el juez sumariamente, es decir, no se pusieron de acuerdo, va a ser el juez el que va a resolver. El juez tiene otras cuestiones, puede resolver de otra manera, con convocatorias, con consultas, bueno, pero en principio lo va a hacer con asamblea y depende de lo que suceda en la asamblea es como va a seguir actuando. Y finalmente el juez, en el mientras tanto, puede tomar medidas precautorias, puede tomar medidas que hagan al cuidado de las cuestiones a resolver. Entonces, precautoriamente tome determinadas decisiones. Sí. Sí, pregúntame. ¿En qué ámbito se hace esta asamblea? ¿En los tribunales? ¿En dónde? En un lugar a designar. Yo he participado de asambleas judiciales en el Colegio de Abogados, en el Colegio Martillero, en el mismo consorcio. El juez acudió. Piense que el juez tiene amplias facultades y puede trasladarse a donde sea. Obviamente va a ser al lugar donde entren. Por ahí el juez dice, bueno, vamos a poner, el edificio Habana acá en Mar del Plata tiene más de 100 unidades funcionales y en su momento hubo asambleas judiciales. Obviamente que tenían que alquilar un lugar, porque no entraban en ningún juzgado 100 unidades funcionales si hubiesen ido todos. ¿Se entiende? Entonces, el lugar es lo de menos, eso lo resuelve el juez de acuerdo a la cantidad de propietarios que haya. Habitualmente no es en el juzgado, claramente, porque son edificios donde en un juzgado a veces no entramos las dos partes, imagínense más de 10 propietarios. Entonces se hace en un lugar a designar. Bien. Bueno, les decía que el juez finalmente puede tomar las medidas precautorias. Vamos a apurar un poquito. El administrador, bueno, el administrador es el representante legal del consorcio. Esa administración lo hace en carácter de mandatario, de acuerdo a lo que dice el código, y pueden ser elegidos administradores tanto un propietario como un tercero. Y este tercero, es decir, tercero es porque no es un propietario, no es alguien que vive en el edificio, puede ser una persona humana o jurídica, tranquilamente. Yo les decía hoy que hay administraciones que administran más de 10, 20, 30 edificios. Eso es muy, muy natural. Y generalmente esas son personas jurídicas. La designación, el administrador, hay dos formas, o hay dos momentos o dos formas de designar administrador. Generalmente el reglamento de copropiedad trae la designación del primer administrador. Lo designa el reglamento. Lo que sí es claro, el código ahora, lo vamos acá a leer en el artículo 2066, dice, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. Y esto es importante porque muchas veces, antes no decía nada el código. La ley, la 13512. Y lo que sucedía en algunos casos era que la empresa que hacía el edificio designaba al primer administrador y le decía que duraban su mandato 10 años. No estoy exagerando, lo decía, 10 años. Entre otras cosas, era porque se quedaba con el derecho de evitar por ahí cualquier tipo de juicio por vicios, por ejemplo, en la construcción de ese edificio,
¿Por qué? Porque ponía un administrador amigo. Entonces, por ahí los propietarios venían y decían, pero fíjate, se nos están rajando las paredes, tenemos problemas de filtraciones y demás, esto se debe a una mala calidad de construcción, habría que hacerle juicio a la empresa constructora. Y el administrador era, bueno, veamos, esperá. ¿Se entiende esta situación? A la larga iba a tener que terminar haciendo juicio, pero siempre es mejor poner a alguien conocido de tu confianza como constructora para que administre, que poner a uno que no conoces. Entonces lo que hacían era 10 años. ¿Por qué? Porque evitaban, era el plazo de prescripción de los vicios. Entonces, parte de esas avivadas existían. Entonces el código nuevo es muy claro en este sentido. Dice que cuando vos construís un edificio y designás habitualmente, yo les decía, el estatuto, el reglamento de copropiedad es un contrato, pero es un contrato de adhesión, es decir, lo redacta la constructora, no lo redactan los consorcistas. Los consorcistas después lo podrán reformar, pero la primera redacción es de la constructora. Se reserva el derecho de designar el administrador. Ahora bien, ese administrador va a durar hasta la primera asamblea, y va a ser removido si no es ratificado. El resto de los administradores, es decir, los que sigan después de ese primer administrador, dice, la primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplido los 2 años de otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de unidades funcionales, lo que ocurra primero. Es decir, ahí les da el plazo para la primera asamblea. Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa. 2 cosas. Primero dice, sin que ello importe la reforma del reglamento. Antes se decía que había una mirada que modificar el nombre del administrador que figuraba en el reglamento implicaba una reforma reglamentaria, porque era algo que figuraba en el reglamento. La mayoría de la doctrina dijo que esto no era así, y así lo resolvió la jurisprudencia. Y ahora el código recepta esta situación, dice, sin que ello implique una reforma del reglamento. Y el tema... Doctor, sí, decime. ¿hay una relación de dependencia o una especie de mandato entre el consorcio y el administrador? No, lo dije bien claro recién, es una relación de mandatario. Y es más, el segundo punto que iba a decir es que puede ser removido sin expresión de causa. Es decir, si yo renuevo al administrador, lo remuevo, digo, en el plazo que yo estipulé que lo tenía que remover, en ese caso no lo tengo que ni siquiera indemnizar. Si yo te digo que vos durás 1 año en tus funciones y al fin cuando terminó el año de tus funciones, se llamó asamblea para designar o ratificar al administrador, y la asamblea dice, no lo queremos más. ¿Y por qué va a decir el administrador no me quiere más? Y porque no te queremos más. No hay expresión de causa. Bueno, me tienen que indemnizar. No, vos eras un mandatario nuestro. Te removemos, designamos a otro. No tienen que dar explicación absolutamente de nada. Diferente sería, y acá ya me meto en otro tema, si yo lo designo por 1 año y a los 6 meses hago toda una movida y resuelvo removerlo sin expresión de causa. Ahí yo pondría en duda si el administrador no tendría alguna acción por los 6 meses restantes que le corté de mandato. Pero bueno, es una cuestión a discutir. En principio, en cuanto a, no sé si no tendría derecho a pedir algún tipo de indemnización, no a quedarse en el cargo, eso seguro que no. Hablo a cuestiones indemnizatorias. Pero sí lo que es claro es que no tengo que expresar una causa de remoción. Porque habitualmente es la pérdida de confianza, es porque no me gusta cómo está administrando, porque no me gusta cómo está cuidando los dineros o las propiedades que yo le estoy dando a administrar. Así que bueno, nada.
Derechos y obligaciones del administrador son muchas, 2067, acá se las dejo, después esto les va a quedar. Pero bueno, convocar a la asamblea y redactar el orden del día, ejecutar las decisiones de la asamblea, atender a la conservación de las cosas y partes comunes, bueno, una serie de cuestiones que hace el administrador. Es en definitiva quien lleva adelante la vida diaria del consorcio, este administrador, ¿no? Es el mandatario, así que es el representante legal, por otro lado, del consorcio, de la persona jurídica consorcio. ¿Mm? Finalmente, el Consejo de Administración, yo les decía que es un órgano facultativo del consorcio, lo designa la asamblea, su conformación es de propietarios, a diferencia del administrador. ¿Hay alguien hablando ahí? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿No? Bueno, su conformación es de propietarios, no puede conformarlo terceros, solamente propietarios. Funciona como un órgano de contralor del administrador, esa es básicamente su función más importante, ¿no? La de controlar al administrador, y entre sus facultades es la de convocar asamblea, controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, autorizar al administrador a disponer de los fondos especiales, suple al administrador en caso de vacancia. Esto es importante, vamos a poner que el administrador renunciara, se fuera, pasara lo que pasara y dejara la administración del consorcio vacante. En este caso, el rol del administrador lo va a ocupar el Consejo de Administración y va a tener 30 días para llamar a una asamblea que designe nuevamente a un nuevo administrador. ¿Está claro? Bien. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me parecen más importantes del consorcio. Digo, si ustedes van a preparar el tema, tienen que tener bien en claro el resto de las cuestiones, pero que las pueden leer directamente del código. El tema de subconsorcios es un artículo más, el 2068, lo dejo para ustedes. Y lo que sí quisiera mencionar un poquito es la ley, no la ley, sino lo que habla el capítulo 10, que es prehorizontalidad. Antes esto era una ley que reglaba todas las cuestiones anteriores a la conformación de la propiedad horizontal. ¿Qué era lo que pasaba? Muchas veces las empresas constructoras empezaban a construir, a vender desde el pozo, como se dice. Entonces vendían un mismo departamento a varias personas. Al momento de querer ingresar había obviamente lío porque esto generaba que por ahí hubiese un boleto vendido entre diferentes personas o o cesiones de derechos de ese boleto entre diferentes personas, entonces nunca se sabía bien quién era el titular que tenía que escriturar. O había incumplimientos de parte de la empresa constructora en cuanto a que decía que iba a construir un edificio de tales características y resulta que después no era tan así. Entonces se sanciona la ley de prehorizontalidad con la idea de evitar este tipo de situaciones. La ley de prehorizontalidad fue una ley que rigió hasta el año 2015, que entró en vigencia la ley, el Código Civil y Comercial. Era una ley que era de difícil cumplimiento por parte de los registros inmobiliarios, los registros de la propiedad inmobiliaria. A tal punto que era difícil ver que constructoras cumplieran con los requisitos que exigía esta ley de inscripción de los boletos en el registro, de registración, de publicidad y demás. Esta situación hizo que el Código Civil actual la derogara directamente y suplantara toda esa ley por apenas 3 artículos. Y lo que hace el Código para evitar estas situaciones que se dieron en el pasado
es exigirle a la constructora que garantice con un seguro la compraventa de un inmueble. Es decir, si yo voy mañana a comprar un edificio, un departamento de un edificio que se está construyendo, es decir, que todavía no está la escritura del edificio, de la unidad funcional, que no me van a poder escriturar, todavía no está conformado el consorcio y demás, la manera que tiene la constructora de garantizarme que a mí me va a cumplir es a través de un seguro. Es decir, si no me cumple, me va a pagar un seguro que me va a cubrir lo que yo gasté más los intereses que correspondan. Entonces, se simplificó, me parece que es de las cosas más sanas que se han hecho, porque es más sencillo de resolver las cuestiones que se den entre propietarios y constructora. Dice el artículo 2070. Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal, insisto, esto es antes de que se dé inicio a la propiedad horizontal, cuando se está construyendo. Están incluidos en las disposiciones de este capítulo. Y habla el 2071 de un seguro obligatorio. Dice, para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir. ¿Quién es el titular del dominio del inmueble? Bueno, el que compró el terreno para construir el edificio, que todavía no subdividió y recién está empezando a construir y a intentar vender. Dice, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la apoderación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume con el contrato preliminar. El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular de dominio de todo derecho contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante. Esto lo explico rápidamente. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo, constructora, estoy incumpliendo con los plazos de construcción, por ejemplo, o con determinadas cuestiones que hacen a las obligaciones por mí asumidas al momento de haber vendido el departamento, no le puedo exigir al que me compró el departamento algunas cuestiones que, por ejemplo, el pago de determinadas cuotas, el adelanto de determinadas cuotas. ¿Por qué? Porque primero tengo que cumplir yo. Ahora, si al revés, el propietario, el que compró el departamento, tiene derecho a exigirle a la constructora, por más que él no esté cumpliendo con todo, tiene derecho a exigirle a la constructora el cumplimiento de las obligaciones asumidas en ese contrato original. Eso es básicamente lo que regla la ley de prehorizontalidad o el capítulo este sobre prehorizontalidad, y que hace un poco al derecho de defensa de la parte débil, en este caso, que es el propietario, la persona, digo, que está comprando un departamento que se está construyendo. Bueno, el otro artículo habla en qué casos no aplica esta ley, este capítulo, pero que es más sencillo. Bueno, chicos, no sé si queda alguna consulta. Yo tengo una pregunta del 2070. Sí. ¿Esto alcanza a los Doctor, fideicomisos? tengo una consulta, pero respecto a otro tema. Bueno, a ver, vamos con lo de la compañera que tiene que ver con el tema este, a ver. Bien. 2070, Y me el decía 2070 Valeria. aplica para los fideicomisos financieros, los que 20. hacen los emprendimientos inmobiliarios. Sí, salvo que vos fijate el 2072, inciso C, por eso decía cuáles son las exclusiones, dice, en lo concerniente a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario o quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a tal fin.
Con lo cual, a contrario sensu te diría que si no entra dentro, el fideicomiso no entra dentro de este régimen del 2070, inciso C, sí aplica la ley el capítulo este de horizontalidad al resto de los fideicomisos. Gracias. No, por favor. ¿Y la otra consulta? Sí, disculpe, yo tenía una consulta, pero respecto a lo que tiene que ver con el rango hipotecario. Sobre todo en la parte de lo que es permuta del rango. Sí. Quiero saber, porque yo estuve leyendo que en la ley 17711 permitía permutar el rango, pero tenía determinados requisitos, como por ejemplo que el monto fuera de igual valor, y quería saber más que todo si hoy con el nuevo código seguimos con ese esquema de requisitos, ya que eso no lo pude encontrar. No, mira, yo te diría, no lo dice el código actualmente, no lo dice el código. Te lo respondo por mail, haz una cosa, mandámelo, yo les voy a dejar mi mail, se lo voy a chatear acá, para que lo tengan todos, creo que lo tienen igual, DN jurídico, yahoo.com.ar, DN jurídico, ahí está. Ese es mi mail. Cualquier consulta me la mandan acá, mandámela ahí, yo después te la mando, incluso por ahí te adjunto alguna bibliografía. Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿algo más? ¿Nada? Bueno, les agradezco la paciencia y nos vemos la próxima clase.